Buenos días. Vamos a hablar un poco sobre la lingüística moderna. El estudio de las lenguas antes de la llegada de la lingüística como ahorita la conocemos era limitado a la gramática, es decir, al estudio de una parte de la estructura de la lengua. Y esto era hecho por medio de la gramática latín. Después, a mediados del siglo XIX, de Saussure dio unos cursos de lingüística en una universidad en Suiza que fueron recopilados y luego publicados con el nombre de Curso de Lingüística General. Esos cursos fueron muy importantes por los aportes que dan y han dado y dan a la lingüística moderna. Entonces, primero tenemos el estudio sincrónico, luego el reconocimiento de los hechos lingüísticos como tales y un método para acercarse a ellos. Saussure también propuso una diferenciación entre lenguaje, lengua y habla, y una diferenciación entre el estudio sincrónico y el estudio diacrónico de una lengua. Antes, con la gramática, básicamente el estudio era diacrónico, es decir, referidos a las comparaciones con los hechos gramaticales del pasado y la gramática griega, las formas gramaticales griegas. Y finalmente definió el signo lingüístico en todas sus facetas. De los aportes de Saussure nacieron dos grandes escuelas, que son la Escuela de Praga y la Escuela de Copenhague. La Escuela de Copenhague tiene su máximo exponente en Jespersen, y sus aportes fueron la teoría fonemática y la teoría glosemática, es decir, la relación entre la fonología y el sistema gramatical, y trató de establecer un método de auténtica lingüística por medio de un análisis con principios matemáticos. Mientras que la Escuela de Praga tenía su máximo exponente en Trubetskoy, ruso, y desarrolló sus ideas en tres tesis diferentes. La primera decía que la lengua era un sistema funcional y para ella era necesario un estudio sincrónico comparativo. La segunda tesis dice que la segunda tesis se enfocó más en los aspectos fónicos. Dio el valor merecido a los sonidos e intentó caracterizar el sistema fonológico, la morfología y la sintaxis. La tercera tesis se centró en el estudio de las funciones lingüísticas en relación a la estructura cambiante de la lengua. Y ahí también podemos ver la parte sincrónica de este estudio, ¿no? Y finalmente se introdujo la comunicación. Antes la lengua no era considerada como medio de comunicación, sino como estructura aparte. Con esto se dieron las pautas para la corriente de pensamiento del funcionalismo. Jacobson y Martinet fueron los máximos exponentes. El funcionalismo introdujo el estudio de la metalingüística y se caracterizó básicamente por una terminología muy compleja, típica del mundo académico de aquellos años. Definió aspectos y funciones del hecho lingüístico generales. Finalmente permitió el ingreso definitivo del factor socio-comunicativo en el estudio de las lenguas, abriendo de alguna forma las puertas para la entrada de la semiología. Por último, hablamos del estructuralismo americano. Franz Boas refutó el sistema de Saussure per quanto concierne el estudio de la lengua con la gramática latín. Prefirió aplicar a cada lengua su gramática y puso máximo enfoque de estudio en el habla, así la mejor forma para diferenciar los aspectos socioculturales de la lengua, y
y podemos decir que todavía la escuela de estructuralismo americano es la corriente más valiosa, más válida para el estudio de las lenguas indoamericanas y la lingüística aplicada en general. Gracias por la atención.